Monterrey respiraba una falsa calma aquella tarde. El calor se aferraba al pavimento como un recordatorio constante de que algo latía bajo la superficie. En la colonia Jardín de las Torres, la rutina disfrazaba el miedo, y entre avenidas tranquilas y talleres silenciosos, se escondía el hombre más buscado por las fuerzas de seguridad del país. El nombre de Jorge N. ya no era solo un archivo en la base de datos de inteligencia criminal, era un objetivo prioritario. El presunto jefe de plaza de un grupo delictivo, operando en San Pedro, Santa Catarina y García, había logrado eludir la captura durante meses, extendiendo su red de violencia y distribución de droga por todo el área metropolitana de Nuevo León. Sin embargo, lo que parecía ser un día más en su vida de sombras, estaba por convertirse en el principio de su caída. Si quieres más historias reales como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso impactante. Desde Ciudad de México, Omar García Harfuch, coordinador especial de operativos nacionales contra el crimen organizado, analizaba un informe que acababa de llegar. El documento, respaldado por horas de vigilancia y cruces de datos, revelaba un patrón. Las actividades delictivas de Jorge N. habían crecido en intensidad y frecuencia. Las autoridades locales pedían apoyo. Y Harfuch, reconocido por su enfoque estratégico y su historial de capturas de alto perfil, tomó la decisión en ese instante. Él mismo dirigiría la operación. Los primeros indicios señalaban la colonia Roma como punto clave. Un taller mecánico que no reparaba autos, sino que funcionaba como fachada para un centro de almacenamiento y distribución de droga. No era casualidad. Desde ahí la organización abastecía puntos de venta menores, ordenaba ajustes de cuentas y mantenía el control territorial con una estructura militar. Harfuch convocó de inmediato a una reunión de coordinación. A su lado, representantes de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y Fuerza Civil del Estado. En el centro de la mesa, la imagen de Jorge N., acompañada por una lista de incidentes violentos, balaceras, desapariciones, amenazas a comerciantes. Era el rostro detrás del miedo en las calles. No vamos a esperar que vuelva a moverse. Vamos por él, dijo Harfuch, marcando el inicio de un operativo sin margen de error. Durante días, los agentes encubiertos documentaron movimientos sospechosos en la colonia Roma. Identificaron vehículos, rastrearon llamadas y conectaron el taller con entregas nocturnas y visitas breves de hombres armados. Pero aún faltaba lo más importante: saber dónde dormía el objetivo. La vigilancia se extendió a zonas cercanas. Un patrón emergió. Jorge N. tenía una rutina que lo llevaba de la colonia Roma a otro punto, Jardín de las Torres. Fue allí donde comenzó el cerco. Una furgoneta blanca, sin distintivos, esperaba en la esquina de Río Nazas. Un par de agentes fingía revisar un vehículo averiado. A lo lejos, otro equipo monitoreaba el movimiento de transeúntes y vehículos. Harfuch, desde el centro de comando móvil, seguía cada transmisión. «Tenemos coincidencia facial. Es él», informó uno de los operadores. El corazón del operativo empezó a latir con fuerza. Harfuch dio la orden de mantener la calma. Nada de errores. La clave era atraparlo con pruebas irrefutables, sin dar oportunidad a tecnicismos legales que pudieran favorecer su liberación. Mientras tanto, la ciudad continuaba su curso. Padres recogían a sus hijos, jóvenes caminaban con audífonos en los oídos, ignorantes de que a pocos metros se tejía una operación de alto riesgo. El silencio antes de la tormenta, el instante congelado antes del choque. Los agentes sabían que no podían fallar. Jorge N. era más que un distribuidor. Era una figura de poder, conectada a un engranaje mayor. Su detención no solo significaría un golpe a la estructura criminal en Nuevo León, sino también un mensaje claro. El Estado estaba dispuesto a llegar hasta el final. Y en ese momento, al cruzar la avenida Lázaro Cárdenas, el objetivo apareció. Solo, confiado,
con la misma rutina que lo había protegido por meses. Objetivo en visual. «Esperando instrucción», dijo la voz en el auricular. Harfuch respiró hondo. El tablero estaba listo, las piezas en su lugar. El siguiente movimiento sería decisivo. La orden se mantuvo clara: no intervenir aún. Jorge N. seguía en movimiento y necesitaban observar más. Cada paso suyo era seguido por los ojos invisibles de la inteligencia coordinada. Omar García Harfuch, con los brazos cruzados frente al monitor del centro de mando, no apartaba la mirada. Sabía que en las operaciones delicadas, la paciencia podía ser más letal que cualquier arma. En la colonia Roma, los agentes mantenían vigilancia permanente sobre el supuesto taller mecánico. No había autos arreglados, ni mecánicos con grasa en las manos. Solo puertas cerradas, luces apagadas durante el día y movimiento intenso al caer la noche. Desde ahí, se presumía que salían paquetes de droga que se distribuían a puntos menores de venta en Monterrey y municipios aledaños. Los seguimientos confirmaron que algunos de esos paquetes terminaban incluso en manos de narcomenudistas de Santa Catarina y García. Mientras tanto, la rutina de Jorge N. se volvía más predecible. Eso lo hacía vulnerable. En Jardín de las Torres salía a caminar por la misma ruta, siempre solo, sin guardaespaldas, como si supiera que mantener un perfil bajo era su mejor escudo. Lo que no sabía era que el escudo ya tenía grietas y que la red se cerraba a su alrededor. Una mañana, el rostro de Jorge N. apareció brevemente en una cámara de seguridad instalada en una bodega abandonada. Las imágenes fueron enviadas de inmediato al equipo de Harfuch. Ahí estaba él, entregando una mochila a un hombre joven, quien luego desapareció en una motocicleta sin placas. El gesto fue claro. No necesitaban escucharlo para saber que aquello era una entrega. «No actuamos aún», indicó Harfuch con firmeza. «Necesitamos atraparlo con todo encima». El operativo pasó entonces a una fase más arriesgada. No bastaba conseguirlo. Debían estar listos para interceptarlo en el momento exacto, cuando llevara consigo pruebas que lo conectaran con la estructura criminal. Así que se definieron turnos de vigilancia, rutas de escape, puntos de bloqueo y señales de alerta. Todo debía funcionar como un engranaje. El tiempo jugaba en contra. Una filtración, un movimiento brusco, un malentendido. Cualquier cosa podía arruinar semanas de trabajo, pero Harfuch confiaba en su equipo. Los mejores elementos de Fuerza Civil y de la Guardia Nacional estaban ahí, en silencio entre la gente, observando, esperando. Fue durante una noche particularmente tensa que uno de los agentes detectó algo inusual. Una camioneta negra, con vidrios polarizados, se estacionó frente al taller de la colonia Roma. Un hombre bajó, golpeó la puerta 3 veces y entró rápidamente. 20 minutos después, salió con un paquete rectangular bajo el brazo. Lo subió al vehículo y se fue. El agente reportó al instante. Se activó el seguimiento. Esa camioneta fue vista horas más tarde, circulando por la avenida Lázaro Cárdenas y luego estacionada cerca del cruce con la calle Río Nazas. El lugar coincidía con la zona donde Jorge N. solía caminar por las tardes. Harfuch revisó los datos. Todo encajaba. El círculo se cerraba. Ordenó que se preparara un equipo táctico encubierto, no para atacar, sino para observar con precisión quirúrgica. En ese tipo de operaciones, el exceso de fuerza podía ser contraproducente. La meta era capturarlo con pruebas, sin margen de error legal. En paralelo, desde el centro de inteligencia, se verificaron las últimas llamadas de 2 teléfonos que se habían triangulado en la zona. Uno de ellos coincidía con una línea ya intervenida previamente en otra investigación por narcomenudeo. La conexión era más fuerte de lo que imaginaban, pero no todo salió como esperaban. Esa misma noche, una de las cámaras callejeras se apagó repentinamente. Era una de las más importantes, ubicada justo frente al taller mecánico. Harfuch sospechó un intento de sabotaje, ordenó enviar un equipo a verificar
y lo que encontraron fue una escalera tirada y el cable cortado. Era evidente que alguien sabía que estaban siendo observados. No podían esperar más. «Mañana se cierra», anunció Harfuch al equipo reunido en la madrugada. «El objetivo caerá con todo lo que lleva encima. No más vigilancia, no más paciencia». El silencio fue absoluto. Cada agente entendía lo que significaba. Era ahora o nunca. La operación entraba en su fase final, y el destino de Jorge N. estaba, por primera vez, al alcance de la mano. El día amaneció con un aire denso, como si la ciudad presintiera que algo estaba por quebrarse. Monterrey se movía con su ritmo habitual, pero para los equipos desplegados en Jardín de las Torres, cada minuto era una cuenta regresiva silenciosa. Los radios permanecían encendidos, los motores listos, los ojos fijos en cada punto estratégico. A las 16:12 horas el informe llegó al centro de mando. El objetivo había salido de su residencia. Llevaba una mochila negra al hombro y caminaba con paso firme hacia la avenida Lázaro Cárdenas. Las unidades tácticas ya estaban posicionadas. Los elementos de fuerza civil aguardaban en vehículos sin distintivos, mezclados entre el tráfico y los peatones. Desde el puesto de control móvil, Harfuch seguía el operativo con máxima concentración. Cada movimiento era monitoreado en tiempo real. Jorge N. avanzaba sin sospechar que estaba rodeado. La mochila que cargaba se movía con peso. No hacía falta adivinar qué contenía. Lo sabrían muy pronto. Cuando el objetivo cruzó con paso relajado la intersección de Río Nazas, dos agentes descendieron discretamente de un vehículo estacionado. El primero se aproximó con precaución, saludando como si se tratara de un encuentro casual. «Buenas tardes, señor. ¿Podría acompañarnos un momento?» Jorge N. se detuvo, desconfiado. Su mirada recorrió el entorno rápidamente y notó algo que lo hizo tensarse. Dio un paso atrás, pero el segundo agente ya se había acercado por el otro lado. No había salida. «Estamos realizando una revisión precautoria», añadió el agente con tono firme pero tranquilo. En ese instante, la estrategia trazada por Harfuch se desplegó con precisión. Otros dos elementos llegaron al punto. Jorge N., atrapado en medio, no tuvo otra opción más que cooperar. Se le solicitó que abriera la mochila. No puso resistencia, aunque su rostro había perdido todo rastro de seguridad. Dentro encontraron 42 dosis de una sustancia granulada, similar al cristal, cuidadosamente envueltas. Junto a ellas, 23 envoltorios pequeños con polvo blanco que coincidía con las características de la cocaína. Una báscula digital aún manchada de residuos, 2 teléfonos celulares de alta gama y una considerable cantidad de billetes en efectivo, algunos en fajos y otros sueltos. El agente principal miró al objetivo. «¿Tiene conocimiento del contenido de esta mochila?» Jorge N. bajó la mirada. No dijo nada. El silencio fue la única respuesta. «Tiene derecho a guardar silencio», comenzó el procedimiento formal. «Todo lo que diga puede ser usado en su contra». Mientras se le leían sus derechos, uno de los agentes se comunicaba con la central para confirmar la identidad. Harfuch, al recibir la verificación, autorizó el traslado inmediato. No había dudas. Era él. El jefe de plaza, el generador de violencia, el que manejaba con puño de hierro la red de distribución en 3 municipios. A la par, un segundo equipo se desplazó hacia la colonia Roma. El taller mecánico, identificado como punto clave de operaciones, fue asegurado sin contratiempos. Al ingresar, se encontraron rastros evidentes de su verdadero uso. Cajas de cartón apiladas en una esquina con restos de envoltorios, listas manuscritas con nombres y cantidades, y un compartimento oculto bajo una losa removible que contenía restos de paquetes plásticos con residuos químicos. El hallazgo confirmaba lo que inteligencia ya sospechaba. No era un taller, era un centro de almacenamiento y redistribución. Desde ese lugar se coordinaban entregas, se pesaba el producto, se etiquetaban los paquetes y se realizaban pagos a los operadores menores. La logística de la red criminal quedaba expuesta. La captura de Jorge N. y la incautación de evidencia
representaban el mayor golpe a la estructura criminal en esa región en meses. Pero más allá de los números, lo importante era el mensaje. Harfuch lo sabía. No se trataba solo de atrapar a un delincuente. Se trataba de desmantelar un símbolo de impunidad, de fracturar una red que se creía intocable. A medida que el convoy se alejaba rumbo a las instalaciones de la fiscalía, Harfuch respiró por primera vez con cierta calma. Sabía que quedaba mucho por hacer, pero esa tarde, al menos, la justicia había dado un paso firme. La captura de Jorge N. desató una serie de movimientos inmediatos en los círculos de inteligencia. Con el objetivo principal asegurado y el taller mecánico intervenido, surgieron nuevas pistas que conducían a operaciones paralelas en otras zonas del estado. Uno de los teléfonos incautados contenía mensajes recientes con coordenadas, nombres y montos. Entre ellos, se mencionaba repetidamente un punto en el municipio de Linares. Omar García Harfuch, con su equipo de enlace operativo, analizó los datos y cruzó información con investigaciones en curso. Lo que parecía una operación local comenzaba a revelar vínculos más amplios. El patrón se repetía: uso de fachadas, distribución fragmentada, armas ocultas, células móviles. Había que actuar sin demora. Se organizó entonces un nuevo despliegue conjunto. Esta vez, el operativo se extendió a múltiples puntos de Linares, donde, según los informes, operaban varios colaboradores cercanos de Jorge N. Las unidades de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con Fuerza Civil y elementos federales, se movilizaron durante la madrugada. Los resultados fueron contundentes. 6 personas fueron detenidas: Karen N., Juan N., Jair N., Diego N., Mario N. y Esperanza N. En el momento de su captura, se encontraban en posesión de 3 armas largas abastecidas, además de múltiples dosis de marihuana y cristal. También se aseguraron básculas digitales, teléfonos celulares y dinero en efectivo. El material hallado dejaba claro que no se trataba de usuarios comunes, sino de operadores activos dentro de una estructura organizada. Los detenidos fueron trasladados de inmediato a instalaciones de seguridad reforzada, donde agentes del Ministerio Público iniciaron el proceso de entrevistas preliminares. Cada testimonio, cada silencio, cada contradicción era documentado con rigor. Harfuch seguía el desarrollo desde el centro de inteligencia, observando cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. En la audiencia inicial, el fiscal presentó una carpeta de investigación robusta. Se detallaron los hallazgos, los antecedentes, las conexiones entre los detenidos y Jorge N. Se expusieron las pruebas materiales y digitales que evidenciaban la participación activa de los 6 individuos en actividades relacionadas con el narcomenudeo. El juez de control, tras revisar los elementos, dictó auto de vinculación a proceso por delitos contra la salud. Además, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva, la cual deberán cumplir en centros de reinserción social estatales. Para Harfuch era un paso clave. Sin medidas firmes, los eslabones menores se reagrupan rápido. Pero con prisión preventiva, el tiempo jugaba a favor de la investigación. Mientras tanto, las reacciones no se hicieron esperar. En Monterrey, medios locales y nacionales informaron sobre la detención del generador de violencia y la desarticulación de una de las redes delictivas más activas en la región. Las imágenes del operativo, los rostros de los detenidos y las pruebas confiscadas se viralizaron en redes sociales. La opinión pública, acostumbrada a la impunidad, reaccionó con una mezcla de sorpresa y alivio. Al interior de las fuerzas de seguridad, el ambiente era de satisfacción mesurada. Nadie celebraba porque sabían que aún quedaban hilos por cortar. Pero sí se reconocía el impacto de lo logrado. La colaboración entre corporaciones, la precisión táctica, la estrategia silenciosa, todo había funcionado. En una reunión de evaluación, Harfuch tomó la palabra frente a representantes de las distintas dependencias involucradas. Esta operación es ejemplo de cómo podemos trabajar juntos cuando hay coordinación y voluntad.
Pero también es un recordatorio de que el crimen se adapta. Hoy desmantelamos una célula, pero otras están observando. No podemos bajar la guardia. Su voz, serena pero firme, resonó con autoridad. Era un mensaje para los suyos, pero también para los que aún pensaban que podían actuar con libertad. Cada captura, cada decomiso, cada vínculo roto enviaba una señal. El Estado no estaba ciego ni inmóvil. Esa misma noche, nuevas órdenes de vigilancia fueron emitidas. El análisis de los teléfonos confiscados arrojó más nombres, ubicaciones potenciales, movimientos recientes. Harfuch sabía que tras cada operación venía una respuesta. Lo importante era estar un paso adelante. Porque aunque el golpe había sido fuerte, la estructura aún respiraba. Y no bastaba con cortar una cabeza. Había que desmontar el sistema entero, pieza por pieza. El eco del operativo todavía se sentía en los pasillos de la Fiscalía de Nuevo León. Jorge N., el hombre que durante meses había burlado la justicia, permanecía ahora en una celda de alta seguridad, mientras su expediente crecía con pruebas incontestables. Cada objeto incautado, cada dato extraído de sus teléfonos, cada conexión descubierta con los detenidos en Linares, construía un caso sólido y sin fisuras. Durante la audiencia de formulación de cargos, el Ministerio Público presentó todos los elementos reunidos. La defensa intentó desacreditar la legalidad del operativo, pero los videos, las bitácoras oficiales y los testimonios de los agentes demostraban que cada paso se había realizado conforme a derecho. No había escapatoria. El juez, al considerar los elementos probatorios, dictó prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de 20 días para la investigación complementaria. La Fiscalía tendría el tiempo necesario para ampliar la red de responsabilidad y llevar el caso hasta sus últimas consecuencias. Mientras tanto, Harfuch analizaba los informes de seguimiento. Sabía que la caída de Jorge N. no era un golpe aislado, sino parte de una estrategia más amplia para debilitar a las células criminales desde su base operativa. Pero también sabía que los vacíos de poder pueden provocar disputas internas, reacomodos violentos y nuevos intentos de control territorial. Debemos mantener la presencia, ordenó en una reunión con altos mandos. No basta con capturar, hay que sostener la presión hasta que el control regrese al Estado. En respuesta, se reforzaron patrullajes, se instalaron retenes estratégicos y se incrementó la presencia de inteligencia táctica en los municipios más afectados. La comunidad, que había vivido meses de incertidumbre, comenzó a notar la diferencia. Los reportes de extorsión disminuyeron. Las zonas de riesgo mostraron una baja en actividades sospechosas. Aún no era la victoria final, pero sí una señal de que era posible recuperar la seguridad. Los medios nacionales destacaron el liderazgo de Harfuch como pieza clave en la coordinación de las acciones. Su figura, marcada por años de servicio, volvía a posicionarse como símbolo de acción efectiva y firmeza institucional. Para muchos, su intervención había sido determinante para desarticular una estructura que operaba con impunidad y violencia. Mientras la investigación avanzaba, las autoridades detectaron nuevos puntos de interés vinculados a la red de Jorge N. Un inmueble en Apodaca, otro en Santa Catarina y un presunto intermediario financiero en Escobedo. Las indagatorias seguían abiertas. Lo que comenzó como una captura puntual había destapado un entramado más complejo de lo previsto. Sin embargo, la ciudadanía, aún con reservas, comenzó a recuperar la confianza. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, reconocimiento al trabajo de las fuerzas de seguridad y, sobre todo, esperanza. Esperanza de que esta no fuera una acción aislada, sino el inicio de una nueva etapa. En una entrevista con medios locales, Harfuch fue directo. Esta captura demuestra que cuando las instituciones trabajan juntas, los resultados son reales. No se trata de un nombre, se trata de un mensaje. El crimen no tiene espacio donde el Estado actúa con decisión. Sus palabras resonaron con fuerza, no por su tono, sino por la claridad de su mensaje. La lucha era constante, pero no imposible. Y si se mantenía la coordinación,
el profesionalismo y la voluntad política, la seguridad podía ser recuperada. Jorge N. permanece ahora en espera de juicio. Los otros 6 detenidos en Linares también. Las pruebas en su contra son contundentes. Y mientras la justicia avanza, las calles que antes temían su sombra comienzan a respirar con un poco más de libertad. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si te impactó cómo se logró esta detención histórica, suscríbete al canal ahora y no olvides hacer clic en el video que aparece en tu pantalla para seguir descubriendo más historias reales del combate al crimen en México.